Mm, Buen día, estamos hoy con Duvalier Sánchez, que nos acompaña en esta charla con el unicornio.com. Fue el candidato más joven en intentar llegar a la gobernación del Valle. Él nació en Giraldo, Antioquia, sin embargo, pues su vida política la ha ejercido en el Valle del Cauca. Profesional de estudios políticos y resolución de conflictos de la Universidad del Valle. Y bueno, vamos a saludar a Duvalier Sánchez. ¿Cómo va, Duvalier? ¿Cómo van las cosas? Hola, Germán. Bien, bien. Trabajando mucho, recuperándome del COVID. Pues ya estoy como en los últimos 2 días, ya sin síntomas. Y bueno, digamos que preocupado como todo el país, con una confusión grande en la que nos han puesto y bueno, trabajando mucho en la alcaldía de Jamundí, que es donde actualmente acompaño al alcalde. Usted es del Partido Verde, ¿cierto? Así es, desde la Ola Verde. Soy joven de ese movimiento, de esa campaña del 2010 y desde ese momento pues milito, me quedé en el Partido Verde. ¿Y cuál es su cargo ahí en la alcaldía de Jamundí? Yo acompaño al alcalde como asesor y en todas las tareas que él delega en los secretarios, entonces hago como una coordinación y seguimiento a los proyectos estratégicos del gabinete. Perfecto, Duvalier. Bueno, nosotros vimos un video que por ahí circuló a través de WhatsApp, de las redes sociales, que nos impresionó mucho, pues por la forma en que usted lo explicaba, donde hablaba sobre el Centro Democrático. Y usted habla de entender el juego del Centro Democrático y el uribismo. ¿A qué se refiere con entender el juego de ellos? ¿A qué juego se refiere? Bueno, yo digamos que he evitado en mi vida política como alimentar el narcisismo del presidente Uribe, una persona que sin lugar a dudas tiene que sentir que la opinión pública habla de él y pervive a través de su imagen, digamos. Pero, dado el paro y todo lo que hemos vivido, decidí organizar unos análisis y una información, pronunciamientos y demás, y saco unas conclusiones que las hago en un video, prendo cámara y arranco y digo, mire, yo creo que esto es lo que está pasando y para acá nos llevan. Y fundamentalmente, digamos, mi hipótesis principal es que Uribe y el uribismo nacen en el conflicto, en el 2001, digamos, para esa presidencia, y saben aprovechar muy bien políticamente las expresiones de violencia y de manifestación, de miedo, de sobra, digamos, en ese ambiente cuando todos nos sentimos tristes, mal, angustiados, el uribismo se le ve tranquilo, impávido, como no está pasando nada, como administrando muy bien un poco toda esta situación caótica en las ciudades y sobre todo en Cali. Y tratando de buscar una explicación, pues mi conclusión es que a Uribe, al gobierno, no les interesa resolver el paro, no les interesa por eso sentarse en una mesa con jóvenes, sino que les interesa sacar un aprovechamiento político de esto, y en lo que están pensando es en las elecciones del 2022 y en su seguridad jurídica, digamos. Y la estrategia es muy fácil, impedir a toda costa que haya un camino despejado para un cambio de gobierno nacional en las elecciones de mayo del 2022. Y la estrategia es muy simple. El uribismo es una minoría muy sólida. Ellos no necesitan ganar nuevas simpatías. Ellos tienen claro que después del desgaste de 20 años de poner presidentes, se conservan una minoría y con esa minoría intentarán, digamos, mantener la presidencia. Esa minoría para mí refleja un 30% de la gente que participa, no del 30% del total, sino el 30% de la gente que participa, que eso es mucho menos que el 30% del total de la población que puede votar. En cambio, quienes deseamos un cambio, bien sea los que estamos en el Partido Verde o quienes están en Colombia Humana, sí somos divididos y dispersos, pero somos una mayoría. Mientras seamos una mayoría dispersa, dividida, vamos a perder las elecciones, porque al final en la democracia electoral se imponen unas minorías que estén organizadas y que voten, digamos, como una unidad. Eso es un poco lo que planteo, pues además y le pongo argumentos a eso. Es decir, ¿usted cree que ellos arman todo ese caos, hacen incluso hasta un mal gobierno, a ellos les favorece el paro
para que esa parte que no está con el uribismo se mantenga dividida? Yo creo que el mal gobierno esté pasando si no estaba en las cuentas. Lo que pasa es que ya pasó, ya Duque es el tipo más impopular de este país, digamos que logró un hito difícil de lograr y era superar a Pastrana. Entonces, y Duque lo logra, digamos. Y ya viendo estas manifestaciones, que son manifestaciones que vienen ocurriendo en todo el mundo, yo sí creo que Uribe antes del 28 ya sabía qué manejo le iba a dar. Y yo creo que él da instrucciones, dejen que se desate el caos. Mientras que una persona racional, razonable, un gobierno serio, lo primero que hace es atender vía diálogo las reivindicaciones y las demandas populares. Porque al final, pues, estas demandas tienen que ver con políticas públicas sociales, después de una pandemia muy dura. Estos jóvenes no le están pidiendo la mitad del gobierno ni que entregaran el poder. O sea, están pidiendo que les atiendan las demandas. ¿Qué es lo complicado? En democracia, qué es lo que impide que en democracia se pueda dar? O sea, pareciera una cuestión fácil de lograr, pero no. Decidieron ignorarlo, desgastarlo, dejar que se desencadenaran hechos violentos entre la fuerza pública y los manifestantes, después entre ciudadanos residentes y manifestantes. Y creo que todo esto está medido milimétricamente por una estrategia de nuevo de confundirnos primero mucho, generarnos un escenario de mucha zozobra. Emocionalmente, el desgaste en el que ha entrado la gente es altísimo, donde la gente de verdad ha pensado muchísimo en si este es el país en el que quieren hacer una vida, o mejor, ¿por qué no ahorrarse este país tan tenebroso en términos de ver quemas, asesinatos y hacer una vida fuera del país? Entonces yo creo que esto sin lugar a dudas está medido por el expresidente y por la línea más dura del centro democrático, incluso a veces haciéndose levemente a un lado de Duque y dejándolo solo, incluso hasta ese punto. Entonces no, para mí esa es la estrategia y han usado el paro de esa manera. Incluso yo lo dije en el video, para mí Petro también lo ve, y Petro toma una actitud de una primera parte del paro muy distante, muy silenciosa, no participa activamente en las manifestaciones. Y el primer pronunciamiento que hace el senador Petro, el 27, es un pronunciamiento súper moderado. Vamos a movilizarnos, los policías no son nuestros enemigos. Y yo creo que él vio venir que el paro iba a ser utilizado para generar un escenario de miedo y de confusión que afectara las posibilidades de él de consolidar una campaña que lo lleva a la presidencia del 2022. O sea, para mí hay muchos elementos, muchos, que sin lugar a dudas el uribismo estuvo y está muy cómodo con la situación de violencia urbana, de conflicto, de bloqueo. Hay mucha gente que cree que en el 2022 el Centro Democrático no va a entregar el poder tan fácilmente, así pierde las elecciones. ¿Usted cree lo mismo? Yo creo que, y quiero pensar, pues que todavía les queda un respeto por las instituciones democráticas. Eso es lo que yo pues pensaría con el corazón y creo que Colombia pues ha sido una democracia deficitaria, pero democracia, digamos, ha habido elecciones. Parte de eso es que nosotros ganamos una alcaldía en Jamundí sin cuando no había ninguna probabilidad. Funcionó, digamos. Pero hay un elemento pues que los puede hacer entrar en desespero y hacer, no sé, un golpe de Estado o desconocer el legítimo ganador que no sean ellos. Y yo creo que definitivamente el uribismo y Uribe le tiene mucho miedo a la justicia, digamos, a que instituciones como la JEP pues procedan, o instituciones como internacionales de justicia. O sea, yo creo que, y más cuando hoy está más que comprobado, pues que en este país se mataron 6.402 jóvenes, que es una masacre horrenda. Yo creo que no hemos hecho yo creo que no le hemos dado la resonancia a nivel internacional que eso representa. Es que el Estado mató 6.402 jóvenes que debía proteger. Esto es a lo más parecido al holocausto nazi, pues dimensionándolo
no con el número de víctimas, pero al final es la misma práctica. El Estado implementando una política de seguridad, no étnica o racial, pero de seguridad para presentar jóvenes como guerrilleros. Y eso tiene que tener justicia, como la tuvo Pinochet, como la tuvo Fujimori. O sea, eso tiene que tener justicia y justicia internacional cuando la justicia nacional es débil. Entonces, en ese escenario, pues uno no sabe cómo puedan responder. Y yo creo que hay muchas prácticas. Por ejemplo, una cosa que no he dicho y que yo creo que está sucediendo. ¿Por qué Cali? ¿Por qué Palmira? ¿Por qué el Valle? ¿Y por qué gobiernos locales alternativos? El uribismo viene de no ganar nada del centro democrático, gana nada importante en las elecciones del 2019. No ganó ninguna ciudad capital, no ganó ninguna gobernación. Y hoy lo que han hecho es, pues, dinamitar esos gobiernos locales. O sea, hoy todos esos gobiernos, el de Palmira es verde, el de Jamundí, el de Cali, pero los otros gobiernos, todos han quedado muy diezmados en el respaldo de la ciudadanía, porque quedaron ensanduchados entre un diálogo que no era con ellos, porque el diálogo es con el gobierno nacional, y pide diálogo, y nunca hubo diálogo directo con el presidente, y la violencia fue aumentando hasta que se fue saliendo de las manos, y unas contraórdenes por parte del ministro de Defensa y del presidente que decían ver a los alcaldes como responsables de los secretarios de seguridad, donde al final todos terminaron perdiendo, todos los gobiernos locales, incluso nosotros que tuvimos un paro pacífico. Y al final usted escuche la retórica, la misma, el discurso es el mismo. Es que los gobiernos locales le entregaron las ciudades a los vándalos, a los terroristas y a los guerrilleros. Es que eso les falta autoridad. Y así. Y la gente ya cansa de señalar a Duque. Duque no le va a bajar más la opinión, el apoyo y la percepción en la opinión pública. ¿A quién le cae en cascada? A los alcaldes y gobernadores. Y eso ha pasado. Clara Luz Roldán, gobernadora del Valle, nunca había bajado el 65, 70%, hoy está en el 30%. Entonces, yo sí creo que eso. Al final, pues, ellos están en el juego de competir por el poder y van a usar todas las estrategias, todas, para tratar de sostenerlo. Y el poder importante en Colombia, en un país tan presidencialista, es la presidencia de la República. Los gobiernos locales no inciden en el control de la fuerza pública ni en el presupuesto mayoritariamente, sino la nación. Y eso es lo que busca controlar el uribismo. Entregar las ciudades, echarle la culpa a los alcaldes y con eso tratar de justificar una narrativa para el 2022. ¿Usted considera que para el 2022 la cuestión va a estar entre el que diga Uribe, Petro, o usted ve una tercera vía viable por alguna parte? Recientemente hubo un estudio hace, no sé, 4 días y cogió en un estudio que analizó la opinión pública cruzando las encuestas, estudios de opinión, el estudio que se le hizo a los jóvenes por parte de la Universidad del Rosario, o sea, un estudio bastante bueno. Y el efecto del paro es un poco el que yo digo en el video y que acá estamos conversando, y es, antes del paro era muy, digamos, como que muy claro que el país iba a cambiar en el 2022 y que la idea de cambio estaba muy sólida. Hoy, después del paro, digamos, o después de las semanas que ha habido de paro, pues dicen que no se ha acabado, la gente que no tiene ya claro por quién votar suma casi el 42%. Y la encuesta, la última, lo que dice es que el que menos sufre es Petro, pero no está sólido, digamos, está en el 25%. De ahí para abajo todos en el 6, 5, 3. Es decir, la mitad de la gente está confundida sobre por quién votar. Eso para mí, sin lugar a dudas, representa el escenario que el uribismo quería crear. Y era un escenario donde la gente tiene miedo y está muy confundida, no ve un candidato claro. Yo creo que vamos a tener en el espectro izquierda-derecha, vamos a tener el candidato del uribismo y de todo el establecimiento político y económico, algo que no pasó en el 2018, porque en el 2018 igual estuvo Vargas Lleras, digamos,
pero esta vez, ante la amenaza de perder el poder nacional, no se van a dividir. Va a haber un solo candidato, va a haber una sola consulta del Centro Democrático y todo el establecimiento empiece usted a correrlo con grandes estructuras gamonales y demás. Entiéndase Char, Dilian Francisca en el Valle, entiéndase la U, Cambio Radical, una parte, no sé si de los liberales más clientelistas, conservadores, o sea, todo junto. Al otro lado va a estar el pacto histórico, donde el candidato, pues, que no hay quien le compita en su consulta es Petro, donde Petro tiene un gran problema y es que tiene un techo. O sea, hay gente que nunca votaría por él, gente que no es del Centro Democrático, ese es su problema. Entonces, y no lo puede superar. Y yo ahorita, si quiere, le puedo explicar de dónde lo veo. Y en la mitad no hay un liderazgo político claro, no hay una coalición que inspire lo suficiente para consolidar una masa electoral y una opinión favorable. Sí está la opinión, y yo lo he visto incluso con mis pronunciamientos, gente que quiere hacer pedagogía, que le gustaría, me preguntan, oiga, ¿qué candidato ve que no sea ni Petro ni el Centro Democrático? Es una masa grande y es mayoritaria, pero hay una crisis en el liderazgo político que lo representa. No es claro, digamos. Y la coalición de la esperanza, donde está de la calle, Fajardo, Galán, no ha logrado hacer emocionar, ni conectarse, ni hacer vibrar ese centro. Pero en conclusión, yo sí creo que las elecciones a presidencia del 2022 van a tener 3 equipos, 3 figuras o 3 candidaturas fuertes, digamos. Hay 2 muy claras y hay una que no ha logrado todavía consolidarse. Bueno, pero entonces explíquenos ahora sí más profundo lo de Petro. Exactamente, ¿cuál es el punto con Gustavo Petro? Que Petro tiene una habilidad y es que es capaz de reinventarse. Ya va para la verdadera centro-izquierda, digamos. Y está haciendo, y quiere ser presidente. Entonces se ha moderado y ha permitido que lleguen personas que representan todo lo contrario a una idea de cambio, como Benedetti o como Roy. Personas que han hecho un ascenso en la política cimentado en política tradicional y corrupta, política más uribista de la más rancia. O sea, es que Roy Barreras era el que se subía en unas vallas a decir el presidente Uribe no está solo, sí a la seguridad democrática. O sea, y ahora no pueden vendernos que ese es el cambio, digamos. Pero eso se entiende en la lógica de que él necesita sumar para crecer, para competir electoralmente. Pero yo creo que Petro tiene un gran problema y es que tiene un techo. ¿Y dónde veo, por ejemplo, el techo? En las elecciones de presidencia del 2018, Petro en lugares como Buenaventura saca casi 50.000 votos. Y en lugares como Sincelejo, en Sucre, donde él es, pues tiene unas raíces, unos orígenes de vida, donde nació y demás, también se saca como 150.000 votos. Puedo fallar en los números, pero los voy a tomar. Y de primera a segunda vuelta, Petro no crece casi nada en esos lugares. Quiere decir eso, que en los lugares donde él arrasó en primera vuelta, ni siquiera en esos lugares que son muy populares, Buenaventura y Sincelejo, Petro logró subir en segunda vuelta. Se pegó una estancada, se subió como 5.000 votos. Eso quiere decir que donde incluso a él más lo pudieran querer, no logra crecer. Logra tener un techo que la gente que dice, cuando le preguntan, ¿usted por quién nunca votaría? Dice por Petro, tiene ese techo. Y ahí es donde creo que se le hace difícil sumar para ganar. Y usted dice que lo que le molesta es bueno, que ahora todo el mundo quiere irse del país por la situación, por todo lo que está pasando, pero ¿usted sí ve un futuro promisorio aquí en Colombia después de todo lo que ha pasado? Claro, o sea, es que este país es increíble. O sea, usted viera la cantidad de empresas extranjeras que quieren venir para que les den licencias para trabajar, por ejemplo, en plantas de transformación de cannabis. O sea, están viniendo a invertir. Chinos interesadísimos en el puerto de Buenaventura, asiáticos, pero muy interesados. O sea, es que este es un país espectacular.
o sea, esta es la cuarta economía de Latinoamérica. O sea, aquí el problema es que le va muy bien a unos pocos. Mire, Germán, yo vi un informe de la ONU donde dice que en la pandemia los billonarios de Latinoamérica aumentaron su riqueza un 40%. En Brasil, en este orden, primero los billonarios de Brasil, los billonarios de México, los billonarios de Chile y cuarto los billonarios de Colombia. Los billonarios de Colombia aumentaron su riqueza un 26%. Cuando peor le fue a la mayor parte de la sociedad, cuando estábamos en la miseria, en el hambre, en el desempleo, la gente más rica que cabe en estas manos, los dedos de la mano, los más ricos de este país aumentaron su riqueza un 26%, y eso es muchísimo, pues. Dado que el salario mínimo aumenta el 4%, aumentar la riqueza en pandemia un 26%, es que se ve, mejor dicho, son mega ricos después de la pandemia. Si tú eres un gobierno serio, tú planteas una reforma tributaria para cobrarle a ellos, para cobrarle a esos billonarios. Venga, no los vamos a hacer quebrar, ustedes sigan con sus empresas, pero durante la pandemia que queden en zona de equilibrio, sin ganancias. Necesitamos su plata para reinvertir, porque es que si no, no va a aguantar país con tanta pobreza. Es que si usted se sube a un bus de transporte público y usted ve el bus lleno, tenga en cuenta que la mitad de ese bus está en la pobreza, que es la mitad del país. Eso es lo que está pasando. Esa es nuestra tragedia más grande. Y si no hacemos algo para solucionarlo, y esto es con soluciones de Estado, esto no es con democracia, esto es una reforma tributaria donde se le cobre a ellos, esto no es preguntándole si quieren, porque pues nunca van a querer, pero es que necesitamos darle soluciones a una parte importante de la población, y mayoritariamente a mujeres y a jóvenes, porque ¿qué se jodió durante la pandemia? Todos los negocios de restaurantes, de gastronomía, que es donde más trabajan jóvenes y mujeres. Claro, se jodieron, son los más jodidos en todos los estudios económicos. Entonces yo sí creo que aquí hay mucho futuro, pero necesitamos pues que este país reduzca la desigualdad y la inequidad. Si no lo hace, pues la gente cansada va a quemar el país. Y si usted y yo no tenemos nada que comer, nos vamos a conseguirlo como podamos, pero no nos vamos a dejar morir viendo unos canallas robarse la plata. O sea, es que solo basta con ver las noticias para indignarse todos los días, todos los días. Entonces ese es un poco lo que yo creo, pero yo sí creo que este país tiene mucho futuro, mucho talento, mucha riqueza, mucha biodiversidad, gente que está emprendiendo, y un emprendedor es alguien que quiere ser un empresario y que quiere ser rico y que quiere generar empleo. Entonces ahí es que apoyarles, no ponerles trabas para sus emprendimientos. Pero también es natural que el instinto de protección de la gente diga: yo no tengo por qué mamarme un país que no me da garantías para vivir y prefiero irme. O sea, el mundo está tranquilo, el único problema es Colombia, yo me voy. También eso es muy razonable. No todo el mundo entiende la política ni tiene por qué hacer el sacrificio. Bien, un hecho clave que también va a pasar en el 2022 son las elecciones al Congreso de la República. ¿Usted cree que el Centro Democrático va a mantener las mismas curules que ha tenido durante estos años? Yo creo que no hay que contarlo en términos de centro democrático, porque el centro democrático solo es una minoría. Hay que contarlo de nuevo en términos de lógica de disputa por el poder. Y como ahí van a estar todos los partidos y estructuras tradicionales, hay que contarlos es si ellos van a ser mayoritarios o centro e izquierda pueden sumados ser mayoritarios. Yo creo que esa es la disputa. Y yo creo que van a haber una dinámica de cambio del sistema de partidos en Colombia. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, yo creo que se van a armar muchas listas de coalición a Senado. Por ejemplo, Cambio Radical y conservadores en el Valle están pensando en ir en una sola lista a Cámara. Eso no se había visto antes, porque ellos siempre han sido partidos mayoritarios. Eso lo hacen los partidos minoritarios, pero ellos están pensando en ir en listas de coalición. Eso van a ser estrategias para tratar de ser mayorías. Yo no sé, yo creo que aquí nos toca esperar si yo no le llamo estallido social, yo le llamo sismo social,
sacudió lo suficiente a la ciudadanía como para ahora sí votar por candidatos alternativos. Porque la misión es un nuevo Congreso, mayorías alternativas y un nuevo gobierno. Y eso sí nos tiene que poner en otra senda del desarrollo, digamos. Y ojalá sea para 8 años, no para 4, que sean 2 gobiernos seguidos alternativos. Pero yo no sé, la gente me escribe mucho que le preocupa la gente que vende el voto. Que entonces no, la gente vende el voto y entonces esos son los que van a ir a comprar para que se sostenga lo mismo. Hay un estudio, un profe de la Universidad ICESI aquí en Cali, para las alcaldías. Acá se creía que el oriente de la ciudad, el distrito de Agua Blanca, que son los comunas más populares, eran los que elegían el alcalde. Y el profe logra demostrar que no son el estrato 1 ni los barrios más pobres que tienen tendencia a que le compren el voto en las elecciones los que ponen el alcalde. Quien incide de manera decisiva en la elección, o sea, quien pone el diferencial, es el estrato 2 o 3 y 4. Es decir, es la clase media vulnerable, es la gente que tiene un trabajo informal, que tiene un trabajo, que tiene una moto. Yo le llamo la gente que tiene necesidades básicas satisfechas. O sea, que no es rica, pero que paga sus servicios, paga su arriendo y tiene con qué mercar. Esas personas son medianamente libres y escogen su candidato y inciden mucho. Y esa estrategia la aplicó Armitage, exalcalde de Cali. ¿Y sabe a quién le dirigió mucho su campaña? Y que él me lo dijo, yo creo que yo gané, porque él dirigió una parte de su campaña a los moteros, a la gente que anda en moto. Y eso eran masas de moto con él. Y ese es más o menos el público que no es el público que está en la olla, en la miseria, por debajo de la línea de pobreza. No, no, eso es un público que tiene un trabajo, que está ahí en el rebusque, que lo saca adelante, digamos, y que trabajan varios en la casa. Entonces yo creo que este país, para Congreso, incide más la compra, pero para presidencia yo creo que es mucho menor. Incluso para presidencia ni siquiera las estructuras terminan muy cansadas después de la elección a Congreso y no le meten la misma fuerza los candidatos de Congreso a presidencia. Y a presidencia la gente siente que ese es su voto, digamos, que no, que si les dicen una cosa, ellos no hacen mucho caso. Entonces ahí yo veo una esperanza sobre todo para presidencia. Y para Congreso esperemos. Yo creo que va a haber un crecimiento de los congresistas alternativos. Si van a ser mayorías o no, difícil, sería histórico, nunca ha pasado. Duvalier, ¿y cuál va a ser su futuro? ¿Usted va a terminar como asesor hasta que termine el periodo del alcalde? ¿O de pronto le suena lanzarse para algo el próximo año, teniendo en cuenta las elecciones del Congreso y Cámara? Ha habido muchas propuestas, porque pues nosotros hemos hecho un proceso muy bonito en el Valle y es de verdad hacer política libre. No tenemos nadie, digamos, no tenemos un jefe, nadie nos condiciona, nadie nos financia como para decir que nos pone, defendemos intereses de alguien. Y ha sido 11 años en ese trasegar y hemos ido pues obteniendo como una representación de una ciudadanía que ve en nosotros verdaderamente una forma distinta de política. Y parte del ejercicio de la gobernación fue eso. La democracia no puede morir antes de las elecciones. ¿Qué es esto? Que en las elecciones locales, en los departamentos, a veces pareciera que ya hay un candidato fuerte y que ya todo el mundo sabe que esa persona va a ganar y que no le pueden competir. Y eso es matar la democracia. Entonces nosotros dijimos, pues sí, hay una candidata que es Clara Luz, es directora de Coldeportes, ficha de Dilia, la gamonal más fuerte del Valle. Pues vamos a competirle, vamos a darle una opción al ciudadano distinta, libre, una opción donde si le gustan nuestras propuestas, pues que tenga por quién votar. Y era Duvalier contra los gigantes, porque tampoco era ingenuo. Y vaya a ver usted que teniendo yo 29 años, gano todos los debates en las universidades, en los canales universitarios, todos los debates los gano, y sacó 96.000 votos, casi 100.000 votos, quedó de tercero. Como digo yo, medalla de bronce. No perdimos, hay que seguir entrenando. Y pues a partir de todo esto ganamos la alcaldía de Jamundí, hemos hecho un ejercicio distinto. Y si la gente, los amigos de la política, Angélica Lozano, Juanita,
Catalina, pues quieren que aspire al Congreso, que aspire a la Cámara de Representantes. Yo pues soy contratista, entonces no estoy inhabilitado, y espero tomar la decisión ahorita en julio, si aspiraría a la Cámara de Representantes. Duvalier, usted es un lector consumado, a usted le gusta mucho la lectura. ¿Qué libro está leyendo actualmente? Tengo varios, pero hay uno de la política de la identidad y el resentimiento de Francis Fukuyama. Es muy bueno, porque el man que intenta hacer es un libro de modelo 2019, entonces es muy reciente, y Francis Fukuyama lo que dice es, él intenta explicar por qué la política de la identidad, que visto de manera negativa puede ser la política del resentimiento, ya lo explico, puede tener más valor político, electoral, que las políticas económicas. O sea, el man lo que explica es que hay una población que se ha sentido marginada, excluida de la sociedad, de los gobiernos, es decir, a lo que yo llamaría gente para la que nunca ha habido gobierno, que sienten que nunca ha habido un gobierno para ellos. Y que hay políticos que apelan al nacionalpopulismo y a través de eso se montan, cabalgan sobre la identidad o sobre el resentimiento y se hacen elegir electoralmente. Y da el ejemplo de Donald Trump, da el ejemplo de este man, creo que de Tailandia, de Filipinas, el que le aplica pena de muerte a los jíbaros, da el ejemplo del presidente de Hungría, y da el ejemplo de Bolsonaro, cómo han cabalgado, y el de Polonia, cómo han cabalgado sobre una política de la identidad, y es lo que estamos viendo. O sea, es muy fácil hablarle a los excluidos desde eso, incluso lo que hizo Pedro Castillo en Perú, eso es un muy buen ejemplo. Pedro Castillo le preguntan en un debate por qué él creía que Falabella era un monopolio, y él dice que era un monopolio. No, es una transnacional, pero no es un monopolio, digamos, porque compite libremente, no posee una economía donde ellos son los únicos que ofrecen el producto, digamos. Es más monopolio aquí, no sé, Bavaria, en Colombia, que no hay otra cervecería que le compita. Y Pedro Castillo lo que hace es, sobre un país rural excluido, logra montar un discurso de no podemos tener pobres, que era su frase, en un país rico. Y empieza el profesor con pinta, con sombrero, a levantarse sobre esa idea, sobre la política de la identidad, una identidad. Por encima, si era el precandidato que más supiera de economía, que tuviera las mejores propuestas, eso es lo que dice Francis Fukuyama, que eso no interesa al final tanto como si la identidad, reconocerse en ese candidato. Ese es el libro que estoy leyendo, es muy interesante. Bien, Duvalier, ¿y usted tiene algún tocayo o no? ¿Ha conocido algún tocayo? Por ahí como que hay. Duvalier es un apellido en Francia, sino que le cuento la historia. Yo nací en un municipio que es muy pequeño, vía a Urabá, de Medellín a Urabá, como a mitad de camino. Y en los 90 yo soy el menor de 4 hermanas. O sea, mi mamá quería tener un hijo varón, sí o sí, tal. Y en los 90 pues había un paramilitarismo en esa vía brutal. O sea, era un paramilitarismo que mató mucha gente conocida en esa vía Urabá, y mi mamá me puso un nombre que no tuviera tocayo, porque la táctica de los paramilitares era subirse a las escaleras, chivas, los transportes tradicionales del pueblo, con listado, y a veces terminaban asesinando homónimos, gente que tenía el mismo nombre que el otro, Horacio, no, tan, baje uno, y lo asesinaban ahí a orilla de carretera. Entonces mi mamá me buscó un nombre que no tuviera tocayo, como medida preventiva, y pues encontró uno muy raro, pues. Listo, Duvalier, no, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Unicornio y esperamos vernos pronto y estar en contacto. Claro que sí, hermano. Muchas gracias y no, un gusto, y ojalá este país cambie. Sueño con eso. Soy demasiado positivo en ese Bueno, sentido. listo, Duvalier, ojalá. Gracias. Hasta luego. Gracias. Me comparten la entrevista.